1:47, bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Como siempre, los miércoles y los jueves estamos aquí disponibles para ustedes para resolverles las inquietudes sobre la Ley 1448 de 2011. Nuestra línea telefónica ya está abierta, 441-2100, para que nos cuenten sus inquietudes sobre el tema que vamos a trabajar hoy, que es preguntas frecuentes de las víctimas del conflicto armado frente a la Ley 1448 de 2011 o las que ustedes tengan precisamente sobre la aplicación de la ley. Recuerden que en este momento nosotros tenemos una persona que siempre está aquí en el máster, atenta, de la Unidad Nacional de Víctimas, respondiendo de manera directa las inquietudes de todos ustedes. Hoy, para desarrollar este tema, nos acompaña Marta Cecilia González, profesional en reparaciones individuales de la Unidad de Víctimas, y también está con nosotros Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. ¿Y qué tal si empezamos entonces por explicar un poco, Marta, quiénes son las víctimas que se benefician precisamente de las medidas de la Ley 1448? Porque generalmente las inquietudes que nos han manifestado de manera frecuente nuestros televidentes tienen que ver con si pueden acceder o no a la ley. Claro que sí, gracias, Juliana. ¿Quiénes son víctimas del conflicto armado? Son víctimas las personas que hayan sufrido algún daño con ocasión de la violación a sus derechos humanos o al derecho internacional humanitario, esto es el derecho de la guerra. Y unos daños, por ejemplo, como el homicidio, como la desaparición forzada, en este caso son sus familiares, quienes serían las víctimas indirectas, o casos como violencia sexual, secuestro, torturas, tratos crueles, el desplazamiento, el despojo de tierras. Estas personas serían las beneficiarias de la Ley 1448 y muy importante es que no sean víctimas de la delincuencia común. Y también hay un año clave aquí. Sí. Víctimas a partir del 1 de enero de 1985, ¿sí? Y si el tema es de restitución de tierras, es decir, alguien que sufrió un despojo a partir del 1 de enero de 1981. 91, exacto. Bueno, tenemos en este momento en la línea a Olga. Olga, buenas tardes, ¿qué inquietud tiene a esta hora? Muy buenas tardes, habla Olga Marlene Avendaño, acá de San Javier. Te pregunto, la inquietud mía es que ya hace 8 años pues he estado con las vueltas allá en reparación. El año pasado me pidieron mucha papelería, la demandamos. Este año me han pedido ya 2 veces, pero no sé entonces en qué va el caso o cómo, si sí fue aprobado. Bueno, tenemos aquí una respuesta, como les hemos dicho, con el apoyo de la Unidad Nacional de Víctimas, que puede revisar el estado de las personas que llaman. Gerardo. Sí, internamente a doña Olga nos informan que está incluida en el registro de víctimas, que ha sido valorada como víctima, que tiene la documentación completa. Hay un trámite pendiente en la ciudad de Bogotá, pero que ya no depende de ella, más documentos de ella. Hay que esperar para que la llamen entonces y le notifiquen cuándo puede ser el pago de esa indemnización. Sí, Marta. Es muy importante que las personas sepan, y más, el primer paso es que están incluidas en la ley, ¿cierto? Ya están en el registro único de víctimas. Eso no quiere decir que la indemnización le vaya a llegar este año, ni el año entrante, ni en 2 años. Hay un plazo. Entonces la unidad lo que hace es priorizar las víctimas, por ejemplo, los adultos mayores de 60 años, las madres cabeza de familia con 3 hijos menores, víctimas con discapacidad. Entonces, si ella está en una de esas categorías, seguramente su indemnización llegará rápido. O si hizo la reclamación por el decreto 1290, o sea, hasta el 2010. Si no, entonces le toca esperar con paciencia que en algún momento se le llamará a notificarle la indemnización. Efectivamente, ella está en el decreto 1290, por el procedimiento del decreto 1290, que tiene un nivel de priorización también. Entonces hay que esperar, doña Olga, para que la llamen para que le notifiquen en qué fecha va a ser la indemnización. A veces cuando se demoran un poco los procesos, se los recordamos de manera permanente, no significa que no vaya a llegar, por ejemplo, la remuneración, recuérdenme, la indemnización, que es el término exacto que están esperando, sino pues que eso requiere unos plazos precisamente porque hay personas que están más adelantico en la lista. Vamos con precisamente de este tema, cómo pueden acceder las víctimas a los beneficios que tiene la Ley 1448, Gerardo. Bueno, cualquier persona que haya sufrido un daño de violación a sus derechos humanos o en el derecho internacional humanitario puede debe presentarse a una de las oficinas de la propia unidad de víctimas, a las personerías, a la defensoría o a la procuraduría, y allí hacer un relato de lo que sucedió.
Ya lo dijo la doctora Marta, son personas que han sufrido desaparición forzada, homicidio en uno de sus familiares, reclutamiento de menores, delitos contra la integridad sexual, lesiones permanentes parciales. Todo ese tipo de hechos pues son consideradas como víctimas y deben recurrir a una de estas instituciones. Debe ser incluida en el registro único de víctimas para poder tener derecho a la indemnización. No se me adelante que ya vamos a hablar del registro único de víctimas mientras recibimos la llamada de Blanca. Blanca, buenas tardes, cuéntenos la inquietud que tiene a esta hora. Sí, señora, la escuchamos. Buenas tardes, señorita. Pues en vista de, primero pues que me veo el programa, me parece que es muy interesante. Pues a nosotros anteriormente vivíamos en Popular 1, debido a tanta violencia y por tantas fronteras invisibles pues que no se podían cruzar, nosotros fuimos desplazados de este lugar. Digo desplazados porque a causa de que se entraban las balas por los techos, de que ya uno no dormía tranquilo, entonces nos tuvimos que desplazar de ese lugar. En este momento mi esposo es discapacitado, él no puede trabajar, tengo 3 hijos a cargo, entonces yo quería saber cómo era posible ustedes poderme colaborar, cómo me tengo que asesorar, porque la verdad, creo, ya en Estico están que nos piden la casa porque no tenemos forma de cancelar la cuenta del arriendo, ni los servicios. En este momento la verdad estamos muy mal. Bueno, doña Blanca, esté pendiente de la respuesta que le vamos a dar mientras Marta se prepara para entregársela, pues para que organicemos unos gráficos que tenemos disponibles, que usted puede anotar la dirección, el número telefónico al que usted se puede dirigir. Precisamente aquí los tenemos en pantalla, que estos son de carácter municipal. Marta, ¿alguna respuesta para doña Blanca en este momento sobre la situación que ella está presentando, que además tiene una característica y es que es desplazamiento intraurbano? Claro, doña Blanca todavía está en la línea. No la tenemos en este momento. Doña Blanca, Gerardo lo acaba de decir. Lo primero que usted debe hacer es ir a la personería municipal y declarar ese desplazamiento intraurbano, es decir, dentro de la ciudad. No todos los desplazamientos intraurbanos hacen parte de estos hechos que la unidad indemniza. Tiene que ser por un grupo armado organizado. Sí. La Corte Constitucional ha reconocido algunas bandas criminales como causantes del desplazamiento forzado intraurbano, pero entonces la unidad tiene que decidir si está incluido o no. Pero una vez que ella va y declara en la personería, tiene que ir a la unidad, a la alcaldía municipal, a la alcaldía de Medellín, en este caso, a los puntos de atención de la alcaldía. Ahí pusimos los lugares en Cauces, en Belencito, en Palermo, sí. Y en uno de esos puntos la alcaldía le entrega una ayuda humanitaria inmediata, mientras la unidad hace la valoración. Entonces, si ella está en un asunto de mucha vulnerabilidad, ese es el camino inicial que tiene que hacer. Mientras seguimos hablando del tema, quiero que nuestros televidentes están en una situación similar, puedan tomar nota y les vamos a volver a mostrar precisamente los lugares a los cuales pueden acceder a solicitar información y también para precisamente hablar de la situación que les acontece en este momento. ¿Quiénes deciden, Gerardo, sobre la solicitud de inclusión en el registro único? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cómo puede una persona saber si es incluido o no en este registro único de víctimas? Bueno, la norma establece 60 días para hacer la valoración, una vez la persona presenta la declaración que presenta, como ya lo dijimos, sí, ante la Defensoría, Procuraduría, la propia unidad. Es una valoración que corresponde a que hayan sido hechos con ocasión del conflicto armado. Ya también se decía, la Corte ha señalado que algunas bandas que han tenido un poder desestabilizador, que tienen jerarquía, que tienen mando, que tienen control territorial, ese tipo de organizaciones criminales, porque son organizaciones criminales, han causado daño a unas personas y en esos casos la Corte ha venido reconociendo que son personas que pueden ser indemnizadas. No así para el delito común, el delito de temas de narcotráfico, para poner un ejemplo, o del asalto callejero. Son personas que hayan sido, porque esas personas tienen otra ruta, no es que queden desamparadas, esas personas tienen una ruta por el derecho ordinario, ¿cierto? Y en justicia transicional la aplicación al tema de víctimas es que facilita, porque han sido hechos masivos, una violación a hechos masivos de los derechos humanos.
Bueno, tenemos en este momento a Pablo en la línea. Pablo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, señor, cuéntenos qué inquietud Mira, tiene. lo que pasa es que a un hermano mío lo mataron en el 91. Eso fue faltando 5 para las 12 de un 31 de diciembre. Entonces, yo voy a hacer esa reclamación de víctimas, pero no en toda parte me dicen una cosa, me dicen la otra, me dicen la papelería que tengo que llevar, me dicen que los hermanos sí pueden reclamar, que nosotros no podemos reclamar, que mi mamá tiene que hacer la que haga la reclamación, y yo no sé ese aspecto. Pues resulta que mi mamá tiene 82 años. Mi mamá pues es muy olvidadiza y ella no supo pues cómo fueron los hechos victimarios de por qué mataron a mi hermano. Entonces yo llamé por ahí a una parte y me dijeron, hermano, pues si eso es su mamá, y quién sabe si ella le dé el poder a un hermano, a uno de los hijos, que vaya y declare por ella, pero no le aseguro que eso se lo reciba la unidad, porque esa gente es muy complicada con eso. Entonces yo no sé cómo voy a hacer, porque a uno le dicen que tiene que tener recortes de periódicos, de la fiscalía y todo. Por un lado, nosotros no pusimos denuncia porque a nosotros nos amenazaron. Mi papá un 31 de diciembre, él lo recogió y lo llevó a la unidad intermedia, allá hizo el levantamiento, la fiscalía fue la que hizo eso. En la fiscalía fuimos y nos dieron un papel que desconocen los hechos, que ya eso se archivó y que no hubo capturados por ese hecho. Sí. Y recortes de papel que le mandan a uno allá a la Universidad de Antioquia. Yo fui y allá no aparece nada de ellos, porque como eso fue casi un 1 de enero, y el periódico no aparece, no circula sino por hasta el 2, hasta el 3, entonces allá me dijeron que eso ya el 3 no lo publicaban. Entonces yo no sé qué papeles tengo qué papeles para hacer ese reclamo, porque en este momento estoy pues parado por eso, porque llamo a la Unidad Permanente de Derechos Humanos, me dicen una cosa, llamo a Bogotá, me dicen otras, y llamo por ejemplo a la Procuraduría, me dicen de otros papeles. Entonces es para que me digan verídicamente qué necesito, si lo de mi mamá, si nosotros sí podemos hacer esa declaración, porque ella pues como te digo, ella es muy desmemoriada y ella no sabe de los hechos porque lo mataron a él. Bueno, Pablo, aquí precisamente hemos escuchado claramente el caso, y aquí Marta y Gerardo también tienen una respuesta para usted aquí de manera rápida, para que esté muy atento, Pablo. Mire, lo más importante, señor Pablo, es que esto es una asesoría general. Entonces puede que algunas de las cosas que le digamos aquí ocurran de otra manera, pero en general ya le hemos dicho cuál es el camino. La declaración en la personería, en la Defensoría del Pueblo o en la Procuraduría es lo primero que tienen que hacer, y solo tienen hasta el año entrante, porque los casos del 91, la ley 1448 les dio 4 años para declarar, que se cumplen en junio del año entrante. Es decir, puede hacer la declaración cualquiera de los hermanos. Puede ser, si la mamá pues ya no puede salir de la casa y él no tenía esposa, compañera permanente o compañero permanente, porque ellos tienen el derecho preferencial, o los hijos, si tiene hijos o hijas. Entonces los hermanos solo en caso de que falten esos familiares en primer grado, que son cónyuge o hijos o hijas, ¿cierto? En ese caso, él va y hace la declaración, puede hacerle el mismo Pablo, cualquiera de los hermanos que tenga más conocimiento de los hechos, y aportar pruebas de que fue el conflicto armado, no la delincuencia común. Y no pruebas de quién lo mató, no, pero sí que a la unidad le permitan valorar que fue violación de los derechos humanos por el conflicto armado. Quería decirle algo a don Pablo, que si va a reclamar porque él no tenía esposa e hijos, entonces está la madre, para él hacer la reclamación a nombre de él, a nombre de los hermanos, requiere un poder, efectivamente, porque ahí la primera que accede a esa indemnización es la mamá. Entonces tiene que, si ella no puede, tiene dificultades, tiene que tener un poder de ella ante una notaría para que su hijo haga las diligencias ante la unidad
de víctimas. Bueno, Marta, Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias también a la Unidad Nacional de Víctimas que estuvo aquí pendiente de todos los casos que recibimos hoy, y una recomendación no solo para don Pablo sino también para los televidentes, y es si desean asesoría de la Fundación Forjando Futuros, nos llaman al número telefónico 414-3572 y solicitan la cita. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín, aquí te ves, feliz tarde.